de guerra. La iglesia no puede ser desatada si no tenemos un grupo de guerra. Te voy a estar enseñando el martes acerca de la guerra espiritual, que tiene una función dentro de la iglesia. Pero lo más importante es que Dios quiere hacer con nosotros, Dios está haciendo con nosotros. Y el viernes hablaba con el apóstol allá en Washington, hasta estas horas de la noche, me daba algunas sugerencias que comentábamos, y me daba algunas palabras, y me hablaba de un grupo de personas, sin conocerlas. Él me decía quiénes eran, y me decía cómo podríamos estar trabajando. Pero yo le hablaba de la clase de hoy y de lo que íbamos a dar hoy, y él me decía: adelante, lo que tú traes es muy bueno. Dice, Dios te capacita para entender la palabra de esta forma. Y yo quiero que pongan mucha atención, a la clase de hoy. Vamos a hablar acerca del poder que tiene la oración, de cómo hemos de pedir, de cómo debemos pedir. Pero no nada más acerca de eso, vamos a dar una pequeña clase de geofísica, astrofísica. Porque Dios tiene muchas cosas. Me gusta mucho cómo Dios utiliza a los hombres. Y hay una parte que yo quiero que entiendas, y dice la Biblia en Mateo 6:8. Abre tu Biblia, Mateo 6:8, vamos a iniciar. Mateo 6:8. Dice la Biblia: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Puedes sentarte. Espíritu Santo, en tus manos estamos. Si vemos este pasaje, el libro de Mateo nos comienza hablando y nos comienza diciendo en esta parte: no te hagas pues semejante a ellos. Semejante a ellos. La pregunta aquí es: ¿quiénes son ellos? ¿De qué está hablando Mateo aquí? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando? Habla dicen desde el 6:1, cuídense de no hacer las obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. En el 2 dice: por eso cuando les des a los necesitados, no anuncies en son de trompeta. Y habla de un tipo de gente que en el 6:5 les llama hipócritas. Dice: no ores como los hipócritas, asegurando que ellos tienen su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así pues, ve lo que estás haciendo en secreto, te recompensará. Al orar, no hables solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque el Padre sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que lo pidan. Dice dos tipos de gente: los que oran y los que oran como los gentiles. Dos tipos de gente. Si analizamos y Jesús da una recomendación: tú no seas pues como los gentiles. Para entender gentiles, la palabra gentiles significa la persona o las personas que no eran judíos. Pero no se refiere solamente a esto, porque ni tú ni yo somos judíos. Entonces nosotros entraríamos en el ramo de ser gentiles y Dios no nos escucharía. No se refiere a esto. Dice: no te hagas pues semejante a ellos. Y ellos son señalados por Jesús. Dice: porque en la verdadera oración, Dios Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que la pidas. La pregunta es: si Dios sabe de qué tienes necesidad, entonces ¿para qué hemos de pedir? Buena pregunta. Si Dios sabe de lo que tenemos necesidad, entonces ¿para qué hemos de pedir? ¿Para qué pides cuando tú oras?
¿Para qué pides? ¿Y para qué estás pidiendo? Si podemos decir o enseñar, ya no es necesario pedir, no, sí es necesario, porque la Biblia dice pedir y se os dará. Entonces, si Dios sabe de qué tienes necesidad, ¿tú para qué pides? Quiero hablarte acerca del propósito de la oración, de lo que es el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de que tú te hinques o de que te diga ahorita vamos a orar? Y entonces la gente empieza a orar y la gente comienza con un Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, hacemos, Señor, quitamos, Señor, ponemos, Señor, damos, Señor, haznos. Y la gente empieza con un mover de lo que la gente cree que debe pedir. O de lo que la gente cree que es lo que está de acuerdo al corazón de Dios. La gente pide cosas que Dios ni siquiera está enterado, o que no están de acuerdo al corazón de Dios. Pero existen oraciones que están de acuerdo a su corazón, y el propósito de la oración no consiste en tener una respuesta de Dios. Se nos enseñó muchas veces que debemos orar para tener respuesta de Dios. Pero la Biblia dice, pedid y se os abrirá. ¿Significa que se me va a dar lo que yo pida? No siempre. Porque si vamos a la enseñanza puede ser muy fácil decir, si tú pides, hermano, Dios te va a dar. Pero ¿cuántas veces has pedido y Dios no te ha dado? Muchas veces. O sea, entonces el propósito de la oración no consiste en tener una respuesta de Dios. No consiste en eso. Por eso dice, no te hagas pues como es semejante a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los hipócritas, los que oraban, los que pedían, y entonces Dios les daba y decían, ya ves, Dios está conmigo porque Dios me contesta. No te hagas semejante a ellos. Una vez Jesús pidiendo en el Getsemaní dijo, Padre, si eres pasible de mí, estaba orando, pasa de mí esta copa, ¿la pasó? No le contestó la oración a Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios, no le contestó. A Moisés, el siervo de Dios, le dijo, Dios, permíteme entrar a la tierra prometida. Estaba orando. ¿Qué le dijo Dios? Moisés, ya cállate. Ya no se puede, Moisés. Ya no se puede hacerlo de esta forma. Pero ¿cuál es la verdadera intención de la oración? Dice que no consiste en tener una respuesta de Dios, sino en tener una comunión perfecta con Él. La oración, solo por respuesta, trauma a las personas. La oración por respuesta trauma a las personas. Señor, dame pan, y si no te da pan, entonces tú te traumas y dices, Dios no me escucha, o estoy en pecado, o hay algún problema. Te trauma. Y pasa más adelante que si tú querías algo y dices, Señor, sana a mi hijo, y tu hijo se muere, ¿sabes qué? Levantas tu mano y dices, Dios, tú eres malo porque no me escuchaste. La oración por respuesta trauma a las personas. La oración, muchas de la iglesia cristiana hoy vive traumada porque está viviendo una oración de respuestas. Una oración donde ellos no alcanzan a ver lo que está en el corazón del Padre, sino quieren que Dios les cumpla su necesidad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿O me estás entendiendo que es diferente? La oración por respuesta trauma a las personas, pero la verdadera comunión con Él te hace uno con Él. No estamos para demostrar que Dios responde nuestras oraciones, sino para demostrar que somos transportadores de su gloria y llevamos a cabo su voluntad. A Jesús no le respondieron, pasa de mí esta copa. Jesús no se traumó. Es que a Jesús el Dios Padre le concedió le concedía todo lo que pedía. No es cierto. No le concedió que pasara la copa. Era la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, pero más no se haga lo que yo quiero, más se haga tu voluntad. Jesús por un momento, pidió como pide la gente, conforme a lo que había en su corazón, pero siempre se volcó y dijo, ¿sabes qué? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que está en tu corazón. Y la mayoría de las personas pensábamos o creemos que la oración debe ser una oración de respuestas. No, porque Dios no tiene por qué hacerte caso a ti. Supone que el Señor es Él y el chalán eres tú. Dios no tiene por qué hacerte caso. Señor, que pase este examen, por favor, Diosito, ayúdame. Y dice, Dios, estudia. Tuviste 6 meses para presentar un examen, estudia. Si lo repruebas es tu problema, no es mío. La mayoría de las personas
o más bien dicho, me equivoqué, perdón, todas las personas